Un niño negro de un apartamento alquilado afirma que su padre es un general de 4 estrellas. Es la mentira más ridícula que he oído en 23 años de docencia. La señora Patricia Whitmore no lo susurra. Lo anuncia a toda la clase de 4º grado de la primaria Jefferson. Luego arrebata la tarea cuidadosamente escrita de Lucas Hughes de su escritorio y la rompe por la mitad. El sonido del desgarro resuena. La rompe una y otra vez. Los pedazos caen como nieve sobre las zapatillas gastadas de Lucas. No puedes inventar cuentos de hadas sobre ser especial, Lucas. Los generales viven en casas grandes. Sus hijos van a colegios privados. Conducen coches caros. Su voz se vuelve más fría. Desde luego, no se presentan con un aspecto bueno, como tú. Lucas, de 10 años, se queda paralizado. Le tiemblan las manos. Todos los niños de la sala lo miran fijamente. Arruga los pedazos rotos y los tira a la basura. Patético. ¿Alguna vez has visto a un profesor destrozar a un niño por ser negro y decir la verdad? 2 horas antes, Lucas Hughes se despertó con la voz de su padre llamándolo desde abajo. Desayuno en 5, soldado. La familia Hughes vivía en un modesto apartamento de 3 habitaciones en Arlington, Virginia, tan cerca de Fort Meyer que se podía oír la corneta matutina si las ventanas estaban abiertas. Los muebles estaban limpios, pero desgastados. Las paredes tenían fotos familiares, pero nada que indicara que eran una familia militar. No había uniformes expuestos, ni medallas enmarcadas, ni banderas ni placas. Protocolo de seguridad. El general Vincent Hughes no publicitaba lo que hacía. En la cocina, Lucas encontró a su padre sentado a la mesa con vaqueros y una sudadera de Georgetown. Para cualquiera que pasara, parecía un padre normal, tal vez un profesor, tal vez un oficinista. Su madre, la doctora Angela Hughes, se vertía café en su uniforme. Tuvo una cirugía temprana en Walter Reed. En el refrigerador, un dibujo infantil a crayón mostraba una figura de palitos en uniforme con 4 estrellas en cada hombro. Junto a él, un calendario con la fecha de hoy marcada con un rotulador rojo. Día de la Madre, viernes. Lucas no podía dejar de sonreír. Llevaba semanas esperando este día. Papá, ¿puedo contarle sobre la vez que conociste al presidente? El general Hughes miró a su esposa. Angela le dirigió esa mirada. La que decía que su hijo merecía algo mejor que secretos. Lucas, ¿recuerdas lo que hablamos? Algunas cosas se mantienen en privado por seguridad, pero todos los demás pueden presumir de sus padres. Lo sé, hijo. La voz de Vincent era suave pero firme. Nuestra familia es diferente. Mantenemos un perfil bajo. ¿Entiendes? Lucas asintió. Pero no lo entendía del todo. No del todo. ¿Por qué otros niños se sentían orgullosos mientras él tenía que guardar silencio? Angela apretó la mano de su esposo por encima de la mesa. Se merece estar orgulloso de ti, Vincent. Lo sé. El general miró a su hijo. Que sea sencillo mañana, ¿de acuerdo? No necesitas demostrarle nada a nadie. Lucas terminó su cereal y subió a prepararse para la escuela. No sabía que en menos de 12 horas, lo simple se volvería imposible. La escuela primaria Jefferson estaba en el corazón de Arlington. La escuela servía a todos. Familias militares entraban y salían constantemente. Hijos de diplomáticos cuyos padres trabajaban en embajadas. Familias inmigrantes persiguiendo el sueño americano. Niños de clase trabajadora cuyos padres limpiaban los edificios donde se elaboraban las políticas. Se suponía que era un lugar donde todos los niños importaban por igual. Pero la señora Patricia Whitmore había enseñado allí durante 23 años. Y en esos 23 años, había desarrollado un sentido muy claro de quién decía la verdad y quién exageraba. Las paredes de su aula exhibían la bandera estadounidense, fotos de ella estrechando la mano de miembros del Consejo Municipal local y certificados de excelencia docente. Llevaba su prendedor de la bandera todos los días. Y ella nunca había servido en el ejército, nunca había vivido en el extranjero, nunca había trabajado fuera de las cómodas aulas suburbanas, pero sabía cómo eran las familias de los generales. Y Lucas Hughes no encajaba en el perfil. Durante los anuncios matutinos, la voz del director Ayers resonó por el intercomunicador.
Buenos días, Escuela Primaria Jefferson. Les recuerdo que hoy es el Día de la Profesión para Padres. Nos honra tener invitados muy especiales. Por favor, háganlos sentir bienvenidos. En el aula de la señora Whitmore, la energía cambió de inmediato. Tyler Bennett, un niño blanco cuyo padre cabildeó en el Capitolio, levantó la mano. Señora Whitmore, mi papá se reunió con 3 senadores esta semana sobre el proyecto de ley de infraestructura. ¡Qué impresionante, Tyler! Su rostro se iluminó. El servicio público es muy importante para nuestra democracia. Sophia Wilson, una niña latina cuya madre limpió el Capitolio, fue la siguiente en levantar la mano. Mi mamá también trabaja allí. Limpia las oficinas después de que todos se van. ¡Qué amable, Sophia! La sonrisa de la señora Whitmore no llegó a sus ojos. Ahora, abramos nuestros libros de texto en la página 42. Lucas observó el intercambio. Ya había visto este patrón antes. Algunos niños recibían elogios, otros eran despedidos. Normalmente dependía de lo que hacían sus padres y de cuánto dinero tenían. A las 10, la señora Whitmore repartió la tarea. Clase, quiero que escriban 3 párrafos sobre las carreras de sus padres. ¿A qué se dedican? ¿Por qué es importante? ¿Cómo ayuda a nuestra comunidad? Caminó entre los escritorios. Háganlo antes de que lleguen nuestros invitados. Buena letra, por favor. Los estudiantes se inclinaron sobre sus papeles inmediatamente. Lucas sacó su lápiz y comenzó a escribir con cuidado en mayúsculas. Mi papá es un general de 4 estrellas en el ejército de los Estados Unidos. Ha servido a nuestro país durante 32 años en lugares como Irak, Afganistán y Corea. Ayuda a tomar decisiones importantes para mantener a Estados Unidos seguro. Solo hay unos 40 generales de 4 estrellas en todo el ejército. Mi papá ascendió desde segundo teniente. Dice que el liderazgo significa servir a los demás, no a uno mismo. Mi papá ha sido desplegado 6 veces. A veces no lo veo durante meses, pero lo hace porque ama a nuestro país. Eso es lo que hace que su trabajo sea importante. Deshaun Williams, el mejor amigo de Lucas, se inclinó y susurró, «Oye, ¿tu papá es de verdad un general?» Lucas asintió en voz baja. «Sí, es que no habla mucho de eso». «¡Qué guay!» «Mi papá solo arregla coches en el taller». «Mi papá dice que todos los trabajos importan», susurró Lucas. «Tu papá mantiene a la gente segura en la carretera». «Eso también es importante». Deshaun sonrió. La señora Whitmore apareció junto al escritorio de Lucas. Su sombra se posó sobre su papel. Se inclinó y leyó por encima de su hombro. Apretó los labios en una fina línea. Lucas sintió un nudo en el estómago. Algo en su expresión le decía que no creía ni una sola palabra, pero no dijo nada. Todavía no. Simplemente regresó a su escritorio y anotó algo en su agenda. A medida que avanzaba la mañana, el teléfono de Lucas vibró en su mochila. La escuela permitía a los estudiantes llevar dispositivos de contacto de emergencia. El suyo era un viejo smartphone con el que sus padres podían contactarlo. Lo revisó durante la pausa para ir al baño. Un mensaje de su madre. Papá regresa temprano de Corea y aterriza en el aeropuerto Reagan mañana a las 3 de la tarde. Al fin y al cabo, asistirá al Día de las Profesiones. Que sea una sorpresa. El corazón de Lucas se llenó de alegría. Su padre llevaba 3 semanas en Corea. Tenía una especie de reunión de planificación estratégica de la que Lucas no tenía permiso para enterarse, pero volvería temprano a casa. Estaría en el Día de las Profesiones. Lucas quería gritarlo a los 4 vientos. En cambio, guardó el teléfono en su bolso y regresó a clase. No se dio cuenta de que la señora Whitmore lo observaba desde su escritorio. No vio la mirada escéptica en sus ojos. Ya había tomado una decisión sobre Lucas Hughes. Ese chico era un mentiroso. Y mañana, delante de todos, le daría una lección de honestidad. Lo que no sabía era que en menos de 24 horas, un general de 4 estrellas entraría por la puerta de su aula, y todo lo que creía saber sobre Lucas Hughes se haría añicos. La mañana siguiente llegó con una emoción inusual en la escuela primaria Jefferson. Los padres empezaron a entrar al aula de la señora Whitmore a las 8:30.
Un abogado con un traje elegante, un arquitecto con planos, un desarrollador de software, un chef con uniforme de cocina, una enfermera que aún llevaba la bata del turno de noche. La señora Whitmore saludó a cada uno con distintos niveles de entusiasmo. El abogado recibió un firme apretón de manos y una sonrisa radiante. El chef, un gesto cortés. La enfermera recibió un rápido, gracias por su servicio, antes de que Whitmore se volviera a acomodar las sillas. Lucas estaba sentado en su escritorio, mirando su teléfono cada 30 segundos. Su padre le había enviado un mensaje a las 6 de esa mañana. Aterricé recuperando el sueño. Nos vemos en la escuela a las 10. Orgulloso de ti, hijo. 2 horas más. Lucas tenía que aguantar 2 horas más. Clase. La señora Whitmore aplaudió. Antes de que nuestros invitados se presenten, compartamos los párrafos que escribieron. Quiero que nuestros visitantes escuchen lo bien que describieron su trabajo. Uno a uno, los estudiantes se pusieron de pie y leyeron. Tyler Bennett habló sobre la firma de cabildeo de su padre y los importantes proyectos de ley en los que influían. La señora Whitmore sonrió radiante. Sophia Wilson habló sobre el trabajo de limpieza de su madre y cómo se enorgullecía de dejar los edificios relucientes. La señora Whitmore esbozó una sonrisa forzada y continuó rápidamente. Luego llamó a Lucas. Lucas. Hughes, sigues tú. Lucas se puso de pie. El periódico le temblaba ligeramente en las manos. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Mi papá es un general de 4 estrellas del ejército de los Estados Unidos. Ha servido a nuestro país durante 32 años en lugares como Irak, Afganistán y Corea. Ayuda a tomar decisiones importantes para mantener a Estados Unidos seguro. La expresión de la señora Whitmore cambió de inmediato. Solo hay unos 44 generales con estrellas en todo el ejército. Mi papá ascendió desde segundo teniente. Dice, liderazgo significa servir a los demás, no a uno mismo. Basta. La palabra resonó en el aula como un disparo. Todos los estudiantes se quedaron paralizados. Los padres levantaron la vista de sus teléfonos. La señora Whitmore se levantó lentamente de su escritorio. Lucas, ven aquí, por favor. Lucas caminó hacia el frente del salón con piernas temblorosas, el corazón latiéndole con fuerza. Clase, dijo la señora Whitmore, con un tono de profesora sermoneando. Este es un ejemplo perfecto de lo que llamamos embellecimiento. Lucas, necesito que seas honesto con todos ahora mismo. W. ¿Qué hace realmente tu padre? Es general, señora. Entrecerró los ojos. Lucas, llevo 23 años enseñando. He conocido generales. He enseñado a hijos de generales. Se cruzó de brazos. Los generales no viven en modestos apartamentos de alquiler. Sus hijos no asisten a escuelas públicas con zapatillas gastadas. Sus familias tienen buenos contactos en la comunidad. Hay registros oficiales, eventos sociales, reconocimientos. Lucas sintió que se le encendía la cara. Pero señora, mi padre mantiene un perfil bajo, ¿por qué? ¿Misiones secretas? Su tono destilaba sarcasmo. Varios estudiantes rieron nerviosamente. Tyler Bennett levantó la mano. Señora Whitmore, quizá su padre sí lo sea. Tyler, agradezco su amabilidad, pero este es un momento para enseñar. Se volvió hacia Lucas. Lo comprobé en la oficina ayer. No hay ningún general Hughes en nuestro registro de padres. La ocupación de su padre es empleado del gobierno. Eso es muy diferente a un general de 4 estrellas. ¿Verdad? Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Lo pone en los formularios por seguridad. Me dijo basta. La clase se sobresaltó al oír su voz alzada. Siéntate ahora mismo. Reescribirás esta tarea con la verdad y te disculparás con esta clase y con nuestros invitados por hacerles perder el tiempo a todos con historias de fantasía. ¿Me entiendes? Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucas, pero no se movió. Lucas, dije, siéntate. Mi papá no crió a una mentirosa, señora. La sala se quedó en completo silencio. La cara de la señora Whitmore se sonrojó. Varios padres se removieron incómodos en sus asientos.
¿Qué me acabas de decir? Mi papá es general. Vuela de regreso de Corea. Estará aquí a las 10. Ya verás. La señora Whitmore apretó la mandíbula, mirando hacia la oficina del director. Desaun Williams se levantó. Pero la señora Whitmore, Lucas, no miente. He visto a Desaun. Siéntate antes de unirte a él. Desaun se hundió en su silla, dirigiéndole a Lucas una mirada de disculpa. Lucas agarró su mochila. Mientras caminaba hacia la puerta, la señora Whitmore dio su último golpe lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Clase, que esto les sirva de lección. La honestidad y la humildad son virtudes que apreciamos. Hacerse pasar por alguien más importante de lo que es, especialmente cuando se proviene de ciertos orígenes, es lo contrario del carácter. Lucas se detuvo en la puerta. Sus manos agarraron las correas de su mochila con tanta fuerza que le dejaron marcas. Todos los ojos en la sala lo vieron salir avergonzados. Tenía 90 minutos hasta que llegara su padre. 90 minutos para sobrevivir a que lo llamaran mentiroso delante de todos. No tenía ni idea de que la señora Whitmore estaba a punto de tener el peor día de su carrera docente. El pasillo se le hizo más largo de lo habitual. Lucas caminó lentamente hacia la oficina del director, sus zapatillas rechinando contra el suelo pulido. Detrás de él, podía oír la voz de la señora Whitmore. Reanudó las presentaciones del Día de las Profesiones como si nada hubiera pasado, como si no lo hubiera destrozado delante de toda la clase. Sacó su teléfono, seguía sin recibir mensajes nuevos de su padre. Probablemente seguía durmiendo después de ese vuelo de 14 horas desde Corea. Lucas pensó en enviarle un mensaje, en contarle lo que acababa de pasar. Pero, ¿qué diría? ¿Que su profesor lo había llamado mentiroso? ¿Que nadie le creía? Su padre ya tenía bastante de qué preocuparse. Lucas no quería parecer débil. Guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. A través de la ventana de la oficina principal, Lucas vio a la directora Hayes al teléfono. Asentía con seriedad, con expresión concentrada. Echó un vistazo a una carpeta en su escritorio, luego levantó la vista e hizo contacto visual con Lucas a través del cristal. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si lo reconociera, pero estaba en medio de una conversación, así que solo asintió levemente y volvió a su llamada. Lucas se preguntó si la señora Whitmore había llamado para quejarse de él. El subdirector Thornton se hizo cargo de la reunión. El director Hayes seguía ocupado con su llamada telefónica, la puerta de su oficina estaba cerrada. El señor Thornton era un hombre blanco de unos 50 años que llevaba 15 años en la escuela primaria Jefferson. Vestía pantalones caqui y un polo azul con el logo de la escuela. Tenía esa cara que siempre parecía un poco decepcionada. Siéntate, Lucas. Lucas se sentó en la silla frente al escritorio de Thornton. Era demasiado grande para él. Apenas tocaba el suelo con los pies. Así que Thornton empezó, abriendo una carpeta. La señora Whitmore me dice que interrumpió la clase y se negó a corregir información falsa en su tarea. Señor, no es falso. Mi padre es Lucas de verdad. Thornton levantó una mano. Saqué su expediente. Su padre figura como Vincent Hughes. Ocupación, gobierno. Eso es lo que hay en nuestro sistema. Eso es lo que escribe en los formularios, señor. Por razones de seguridad. Se supone que no debe hacerlo por razones de seguridad. Thornton rió entre dientes. No con malicia, sino como un adulto que sigue la imaginación de un niño. Lucas, entiendo que quieras que tu padre parezca importante. Muchos niños hacen eso, pero inventar historias elaboradas sobre generales e información clasificada. No me lo estoy inventando. La voz de Lucas salió más fuerte de lo que pretendía. El rostro de Thornton se endureció. Bajo. Tu voz. Ya estás en problemas, hijo. No lo empeores. El teléfono de Lucas vibró en su bolsillo. Lo sacó rápidamente. Un mensaje de su padre. Llegando tarde. La reunión informativa en el Pentágono se adelantó. Llegaremos a las 10:30. Espera. El corazón de Lucas dio un vuelco. Le mostró el teléfono a Thornton. Mira, ya viene. Estará aquí en menos de una hora.
Thornton apenas miró la pantalla. Lucas, no puedo verificar nada con un mensaje de texto. Podrías tener el número de cualquiera guardado como papá en tus contactos, pero esto es lo que va a pasar. Thornton se inclinó hacia adelante. Vas a volver a clase. Vas a disculparte con la señora Whitmore por ser irrespetuoso. Vas a reescribir esa tarea con información veraz, y luego seguiremos adelante. ¿Entendido? Lucas sintió que le temblaban las manos. ¿No me crees? Creo que quieres llamar la atención, Lucas. Entiendo ese impulso. Los niños de hogares monoparentales o de familias donde los padres tienen varios trabajos a veces inventan historias para sentirse especiales. Es un grito de auxilio, en realidad. Mis padres están casados. Mi madre es cirujana en Walter Reed. Mi padre. Ya basta. Thornton se puso de pie. Regresa a clase ahora mismo o llamaré a tus padres para una reunión disciplinaria formal y créeme, no quieres que eso quede en tu expediente. Lucas se puso de pie lentamente. Su visión se nubló por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Mi padre sirve a este país, señor. Ha sido desplegado 6 veces. Se ha ganado el derecho a ser creído. La expresión de Thornton se suavizó un poco, pero solo un poco. Vuelve a clase, Lucas. Cuando Lucas regresó al aula 204, todo había cambiado. Los padres ahora llenaban el fondo y los lados del aula, sentados en un semicírculo de sillas prestadas. El día de las profesiones estaba en pleno apogeo. La señora Whitmore se paró al frente, presentando al señor Bennett. Estamos muy agradecidos de tener a estos distinguidos invitados con nosotros hoy. El señor Bennett trabaja con algunas de las personas más poderosas de Washington. Prestémosle toda nuestra atención. Los aplausos resonaron en la sala. Lucas se sentó lo más silenciosamente posible. DeSaun se inclinó y susurró, ¿estás bien? Antes de que Lucas pudiera responder, la voz de la señora Whitmore resonó en la sala. Lucas, ¿tienes algo que compartir con la clase? Todas las cabezas se giraron. Estudiantes, padres, todos lo miraron fijamente. Señora, sus disculpas. Lucas sintió un vuelco en el estómago. La sala quedó en completo silencio. Ya no eran solo sus compañeros de clase. Había adultos allí, profesionales, viéndolo humillado. Un niño negro de 10 años obligado a disculparse por decir la verdad. No tengo nada de qué disculparme, señora. La sala se quedó sin aliento. Varios padres intercambiaron miradas. Algunos parecían incómodos. Otros miraron a Lucas como si le faltara el respeto. La señora Whitmore apretó la mandíbula. Disculpe. Delante de nuestros invitados de honor, va a continuar con esta actitud desafiante. La madre de Tyler, la señora Bennett, abogada de traje gris, habló con suavidad. Quizás deberíamos dejar que el niño se explique. Agradezco su preocupación, señora Bennett, pero la gestión del aula es mi responsabilidad. La sonrisa de la señora Whitmore era tensa y profesional, pero su mirada era dura. Se volvió hacia Lucas. Tiene 2 opciones, jovencito. Puede disculparse ahora mismo y reescribir su tarea con información honesta, o puede pasar el resto del día de la profesión sentado en la oficina mientras sus compañeros disfrutan de nuestros invitados. ¿Cuál prefiere? La voz de Lucas se quebró al hablar. Cuando mi papá llegue, tu papá no vendrá, Lucas. Las palabras resonaron por el aula como una bofetada. Los padres se removieron en sus asientos. Algunos estudiantes bajaron la vista hacia sus escritorios. La señora Whitmore continuó, con un tono de paciencia forzada. Cariño, entiendo que esto es difícil, pero la verdad es que tu padre probablemente trabaja en un puesto gubernamental normal. Quizás en la administración de veteranos, quizás en una base militar haciendo papeleo. Esos son puestos perfectamente respetables. Se acercó a su escritorio. Pero has creado esta fantasía sobre generales en Corea y decisiones importantes porque te da vergüenza. Lo entiendo. Ves al papá de Tyler reunido con senadores y quieres que tu familia parezca igual de importante. Bajó la voz, más tranquila ahora, pero de alguna manera más cortante. Pero Lucas, no hay vergüenza en ser común. La vergüenza está en mentir sobre ello,
especialmente cuando vienes de una comunidad que ya lucha con los estereotipos sobre la honestidad. Y la señora Whitmore, la señora Bennet se puso de pie. ¿Realmente no creo? Por favor, señora Bennet, siéntese. La abogada se sentó lentamente, con expresión preocupada. DeSaun murmuró en voz baja, esto es un desastre. ¿Qué fue eso, DeSaun? Nada, señora. DeSaun Williams, te escuché. Oficina ahora. Pero no lo hice. DeSaun agarró su mochila y salió, dirigiendo a Lucas una última mirada de solidaridad antes de desaparecer por el pasillo. Lucas estaba solo ahora, completamente aislado en una habitación llena de gente. La señora Whitmore estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, esperando su disculpa. Los otros padres apartaron la mirada, incómodos pero reacios a intervenir. El reloj de la pared marcaba las 9:28 de la mañana. Su padre llegaría en aproximadamente una hora. Pero en ese preciso instante, Lucas Hughes nunca se había sentido tan pequeño en su vida. Bajó la vista hacia su escritorio, al espacio vacío donde había estado su tarea antes de que ella la rompiera. Sus manos se aferraron al borde del escritorio. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Se puso de pie. Señora, dijo en voz baja. Me llamo Lucas Hughes. Mi padre es el general Vincent Hughes. Es un general de 4 estrellas del ejército de los Estados Unidos. Sirvió durante 32 años, y cuando llegue, me deberá una disculpa. La cara de la señora Whitmore se sonrojó profundamente. Siéntese. No, señora. La sala contuvo la respiración. Lucas Hughes, si no se sienta ahora mismo. La puerta del aula se abrió. La directora Hayes entró ligeramente sin aliento, con la cara sonrojada. Señora Whitmore, al pasillo inmediatamente. El tono de su voz dejó claro que no era una petición. La señora Whitmore parpadeó sorprendida. Directora Hayes, estoy en medio de esto, Patricia. Todos los padres en la sala notaron que la llamaban por su nombre. Eso nunca había sucedido. La señora Whitmore siguió a la directora Hayes al pasillo, la puerta se cerró tras ellas con un suave clic. A través de la pequeña ventana, los estudiantes podían verlos hablar. El rostro de la directora Hayes estaba serio. La expresión de la señora Whitmore pasó de la confusión a la sorpresa y luego a algo que parecía miedo. Lucas volvió a sentarse, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que fuera que estuviera pasando ahí fuera, tenía que ver con él. El reloj avanzaba. 9:30 de la mañana. En el pasillo, la directora Hayes mantuvo la voz baja pero firme. Patricia, tenemos un problema. La señora Whitmore se cruzó de brazos a la defensiva. Si se trata de Lucas Hughes, simplemente estaba manteniendo las normas del aula. ¿El chico estaba claramente? Acabo de pasar 20 minutos hablando por teléfono con la oficina de protocolo de Fort Myers. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La señora Whitmore parpadeó. Oficina de protocolo. Sí. Llamaron porque tenemos una visita muy distinguida. Hayes sacó su teléfono y le mostró a Whitmore un correo electrónico. Necesitaban confirmar nuestras autorizaciones de seguridad, el estacionamiento y si podíamos acomodar un equipo de seguridad. La señora Whitmore palideció. ¿Un equipo de seguridad para el día de la carrera profesional? ¿Para el padre de Lucas Hughes? El pasillo pareció inclinarse. Lucas. Lucas Hughes. Sí, Patricia. El niño de 10 años al que humillaste públicamente esta mañana por supuestamente mentir sobre que su padre era un general de 4 estrellas. Dios mío. ¿El niño que enviaste a mi oficina? ¿El niño cuya asignación destrozaste? ¿El niño al que acusaste de inventar historias por donde vive y su apariencia? La señora Whitmore se llevó la mano a la boca. No lo hice. Pensé que estaba exagerando. Vive en ese modesto complejo de apartamentos. El padre no está en ningún registro social. No había ninguna indicación, ya que los altos mandos militares mantienen un perfil bajo por razones de seguridad. La directora Hayes nunca le había levantado la voz a un profesor en 15 años de administración, pero ahora sí. He pasado la última media hora al teléfono con una asistente muy educada pero muy firme,
explicándole por qué a un alumno de 4º grado lo llamaron mentiroso por decir la verdad sobre el servicio militar de su padre. ¿Tienes idea de lo que has hecho? A través de las ventanas del pasillo, ambas mujeres vieron movimiento afuera. 3 camionetas negras entraron en el círculo frontal de la escuela. Primero salieron hombres con trajes oscuros. ¿Servicio secreto o seguridad militar? Hayes no estaba segura de cuál. Se movían con precisión practicada, observando la zona. Entonces, del vehículo central, salió un hombre. Era alto, digno y vestía uniforme militar completo. La chaqueta azul oscuro estaba inmaculada. Los metales cubrían su pecho en hileras ordenadas, cada una representando servicio, sacrificio, campañas. En cada hombro, 4 estrellas plateadas reflejaban la luz del sol de la mañana. El general Vincent Hughes había llegado. La señora Whitmore sintió que le temblaban las rodillas. Dios mío. Dios mío. Es real. Sí, Patricia. Es real. Y ahora mismo está entrando a mi escuela para reparar lo que le hiciste a su hijo. Dentro del aula, estudiantes y padres notaron la conmoción afuera. ¿Es el presidente?, susurró un niño. Miren a todos esos guardias de seguridad. El señor Bennett, el cabildero, se levantó y se acercó a la ventana con los ojos como platos. Ese es. Es un general de 4 estrellas. La sala estalló en susurros. Lucas se quedó paralizado en su escritorio. A través de la ventana, pudo ver a su padre caminando hacia la entrada de la escuela con ese paso tranquilo y mesurado que había visto 1000 veces. Su padre estaba allí de uniforme. Todos estaban a punto de ver la verdad. El general Vincent Hughes entró por la entrada principal de la escuela primaria Jefferson como si estuviera pasando revista a las tropas. Tranquilo, mesurado, observando cada detalle. El personal de seguridad permaneció afuera siguiendo sus instrucciones. Esto no era una operación militar. Era un padre que iba a ver cómo estaba su hijo. El director Hayes lo recibió en el pasillo principal. General Hughes, señor, soy el director Hayes. Quiero disculparme. Le estrechó la mano firme pero brevemente. Director Hayes, se lo agradezco. Complaciente. Con la poca antelación. Le pido disculpas por la interrupción de su jornada escolar. Su voz era profesional, controlada, pero con una firmeza subyacente. Entiendo que hubo un malentendido con respecto a la tarea de mi hijo. Detrás de Hayes, la señora Whitmore se quedó paralizada, con el rostro color tiza. La mirada del general Hughes se posó en ella, no enojada, solo evaluándola. ¿Es usted la maestra de Lucas? Sí. Sí, señor. Señora Whitmore, yo, general, quiero disculparme. Hubo una terrible confusión. Sobre la confusión. Su tono no subió. No hacía falta. A mi hijo lo llamaron mentiroso delante de sus compañeros por decir la verdad sobre el servicio de su padre. ¿Dónde estaba exactamente la confusión? Señora, no lo sabía. No tenía forma de verificarlo. Usted no lo verificó. Dejó las palabras ahí. Lo supuso. La señora Whitmore no respondió. El general Hughes continuó, con voz tranquila pero cortante. Señora, he pasado 3 décadas liderando soldados. Algo que he aprendido en ese tiempo es que las suposiciones sobre las personas se basan en su apariencia, dónde viven o cómo crees que deberían ser. Esas suposiciones suelen ser erróneas y siempre peligrosas. Se ajustó ligeramente la chaqueta del uniforme. He comandado tropas en zonas de combate. He informado a presidentes y ministros de asuntos exteriores. He tomado decisiones que han afectado a miles de vidas. Pero ahora mismo, lo más importante que debo hacer es ver cómo está mi hijo de 10 años, que fue humillado por decir la verdad. Sus ojos no se apartaron de los de ella. ¿Dónde está Lucas? La puerta del aula se abrió. La directora Hayes entró primero, con una sonrisa profesional que no ocultaba su estrés. Clase, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña para el Día de las Profesiones. La señora Whitmore lo siguió, con aspecto de estar enferma. Entonces el general Vincent Hughes cruzó la puerta. El efecto fue inmediato. La sala quedó en silencio. No el silencio de un aula,
sino el silencio de un cementerio. Todos los padres permanecieron de pie sin pensar. El señor Bennet, quien cenaba habitualmente con senadores, enderezó la postura como un cadete. La doctora Carter, la cirujana, se llevó la mano al corazón. Las familias militares presentes reconocieron el rango de inmediato. 4 estrellas. No se ve a un militar de 4 estrellas entrar a una escuela primaria todos los días. Lucas vio a su padre, y todo lo que había estado guardando en su interior se desbordó. Papá. Su voz era débil, quebrada, aliviada. La actitud profesional del general Hughes se quebró por un instante. Sus ojos encontraron a su hijo sentado en ese escritorio, bañado en lágrimas y exhausto. Cruzó la habitación en 4 largas zancadas, sin importarle el protocolo ni las apariencias. Se arrodilló a la altura de Lucas, justo ahí, frente a todos, y abrazó a su hijo. Estoy aquí, Lucas. Estoy aquí. Siento haber llegado tarde. Lucas hundió la cara en el uniforme de su padre y lloró. No porque ya estuviera triste, sino porque lo había estado guardando todo durante tanto tiempo. Porque su padre por fin estaba aquí. Porque la verdad por fin era visible. El abrazo duró quizá 10 segundos, pero en esos 10 segundos, todos en la sala comprendieron lo que habían presenciado esa mañana. Un niño diciendo la verdad y siendo destruido por ello. El general Hughes permaneció de pie, sosteniendo la mano de Lucas entre las suyas. Se giró para mirar a la clase. Buenos días. Soy el general Vincent Hughes, del Ejército de los Estados Unidos. Disculpe la interrupción de su día de trabajo, pero le prometí a mi hijo que estaría aquí, y no rompo mis promesas. Su voz era tranquila, profesional, pero cada palabra tenía peso. Miró a la señora Whitmore, que estaba de pie cerca de su escritorio, con aspecto de querer desaparecer. Señora, entiendo que había alguna duda sobre la asignación de Lucas. La sala contuvo la respiración. La señora Whitmore abrió la boca, pero no le salieron las palabras. El director Hayes intervino. General Hughes, por favor. Si desea hablar con los estudiantes sobre su carrera, sería un honor para nosotros. Asintió una vez. Gracias. Se volvió hacia la clase, con Lucas todavía de la mano. Mi hijo escribió que soy un general de 4 estrellas que sirvió durante 32 años. Cada palabra es cierta. He comandado tropas en Irak y Afganistán. He servido en Corea, Alemania y por todo Estados Unidos. Ahora mismo ayudo a desarrollar la estrategia militar del Estado Mayor Conjunto. Los estudiantes se quedaron mirando con los ojos abiertos. Lucas también escribió que el liderazgo significa servir a los demás, no a uno mismo. Aprendió que al ver a su madre, la doctora Angela Hughes, cirujana pediátrica, salvó la vida de niños mientras yo estaba al otro lado del mundo. Lo aprendió mudándose 8 veces, cambiando de escuela 6 veces, pasando cumpleaños, navidades y días de acción de gracias sin su padre porque yo estaba desplegado. Hizo una pausa y miró a cada estudiante. Mi hijo no exageró en su tarea. En todo caso, fue modesto. La verdad de lo que sacrifican las familias militares es más difícil que cualquier cosa que haya escrito en ese papel. Su mirada se dirigió a la señora Whitmore. Cuando un niño te dice su verdad, especialmente cuando esa verdad es difícil o no se ajusta a tus expectativas, el primer instinto debería ser escuchar, no asumir que miente porque su verdad te hace incómoda. La habitación estaba en absoluto silencio. La voz de la señora Whitmore salió como un susurro. General Hughes, le debo a Lucas una disculpa. Una de verdad. Se giró para mirar a Lucas. Las lágrimas corrían por su rostro. Lucas, me equivoqué. Totalmente equivocada. Hice suposiciones sobre ti y tu familia basándome en cosas que no tenían nada que ver con quién eres. Te juzgué. No te escuché. No te creí. Y te lastimé. Su voz se quebró. Te merecías mucho más de mí. Mereces que te crean. Lo siento muchísimo. Lucas miró a su padre, quien asintió levemente. Tu decisión, hijo. Lucas respiró hondo. Señora Whitmore, mi papá dice que todos cometemos errores. Dice que lo importante es lo que haces después de cometerlos. La sabiduría de esas palabras,
viniendo de una niña de 10 años que había sido humillada horas antes, impactó a todos en la habitación. Quizás podrías creer más a los niños, incluso cuando sus historias parezcan demasiado exageradas para ser ciertas. Lo haré, Lucas. La señora Whitmore se secó los ojos. Lo prometo. Trajeron a Desaab de la oficina. El general Hughes le estrechó la mano y le agradeció por defender a Lucas. Tyler Bennett se acercó a Lucas después. Lamento no haber dicho más antes. Fue muy valiente lo que hiciste. Otros estudiantes rodearon a Lucas, no con lástima ahora, sino con respeto. El señor Bennett, el cabildero, se acercó al general Hughes. Señor, trabajo con miembros del Congreso todos los días. Eso que dijo sobre escuchar primero, también necesitaba escucharlo. La señora Wilson, quien limpiaba el edificio del Capitolio, estrechó la mano del general con lágrimas en los ojos. Gracias por lo que dijo sobre el servicio, de todo tipo. El director Hayes hizo un anuncio a la clase. Con efecto inmediato, la escuela primaria Jefferson implementará una capacitación integral sobre sesgo implícito para todo el personal. Lo que sucedió esta mañana no debería volver a ocurrir. La señora Whitmore asintió, con la mano sobre el corazón. Seré la primera en inscribirme. El general hizo algo inesperado. De su bolsillo, sacó una pequeña moneda de oro, una moneda de mando de su unidad. Tradicionalmente, estas se otorgaban por servicio excepcional. La puso en la mano de la señora Whitmore. No le doy esto por lo que pasó esta mañana, señora. Se lo doy por su disculpa. Eso requirió mucho coraje. Úselo para recordar que el crecimiento proviene de nuestros errores, no de nuestros éxitos. La señora Whitmore aferró la moneda, asintiendo, incapaz de hablar. Durante los siguientes 20 minutos, el general Hughes dio una presentación sobre el servicio militar, el liderazgo y el sacrificio. Respondió a las preguntas de los estudiantes curiosos. Compartió historias apropiadas para su edad. Hizo que cada niño se sintiera importante. Y al final, el director Hayes sugirió una foto de la clase. Los estudiantes se reunieron alrededor del general. Lucas estaba de pie al frente y en el centro, de la mano de su padre, con la sonrisa más grande de su vida. Esa foto se viralizaría en redes sociales en 48 horas. Pero ahora mismo, en ese instante, era solo un hijo junto a su padre. Finalmente creído, finalmente reivindicado, finalmente visto. Esa noche, la familia Hughes se reunió en su modesto apartamento de Arlington, el mismo que la señora Whitmore había considerado prueba de que Lucas mentía. La doctora Angela Hughes había salido temprano de la consulta cuando Vincent la llamó para contarle lo sucedido. Ahora estaba sentada en el sofá con Lucas bajo el brazo, todavía con su uniforme. El general Hughes estaba sentado frente a ellos, sin uniforme, de nuevo con vaqueros y camiseta. Solo un padre otra vez. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó Angela, acariciando el cabello de Lucas. Cansado, Lucas se inclinó hacia su madre. Pero bien, creo. ¿Qué aprendiste hoy?, preguntó su padre. Lucas lo pensó detenidamente. Sus padres siempre le habían enseñado a encontrar lecciones en las experiencias difíciles. Aprendí que decir la verdad a veces es muy difícil, sobre todo cuando la gente no quiere creerte, pero aún así deberías hacerlo. Vincent asintió. ¿Qué más? Que las ideas que la gente tiene de ti pueden ser totalmente erróneas, pero eso no significa que debas cambiar quién eres para encajar en lo que esperan. Angela le besó la cabeza. Eso es muy sabio, Lucas. Pero papá, Lucas miró a su padre. Sí, hijo. ¿Por qué no le contaste a la escuela sobre tu trabajo antes? Entonces esto no habría pasado. Era una pregunta justa, una que Vincent se había estado haciendo toda la tarde. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Lucas, tu valor no tiene nada que ver con mi rango. Eres valioso por quien eres. Eres amable. Eres honesto. Eres valiente. No quiero que pienses que necesitas mis logros para que importen. Hizo una pausa. Pero ahora también me doy cuenta de que mantener un perfil tan bajo te puso en una posición imposible. No deberías haber tenido que defender tu verdad solo. ¿Y ahora qué?
Ahora nos aseguramos de que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño en la escuela primaria Jefferson ni en ningún otro lugar. Pasaron 3 meses. La escuela primaria Jefferson se veía diferente ahora, no físicamente, pero la cultura había cambiado. Todo el personal completó una capacitación integral sobre sesgo implícito. No fue opcional. El director Hayes lo impuso como requisito para continuar en el empleo. La capacitación abordó el sesgo racial, el sesgo de clase y el peligro de las suposiciones, situaciones reales, conversaciones incómodas y el crecimiento necesario. La señora Patricia Whitmore asistió a todas las sesiones. No solo participó, sino que ayudó a dirigirlas. En una reunión del profesorado, 2 meses después del incidente, se presentó ante sus colegas y compartió su experiencia. Hace 3 meses, escuché a un niño porque no podía ver más allá de mis propias suposiciones. Miré a Lucas Hughes y decidí que su verdad era imposible porque no coincidía con la imagen que tenía en mi cabeza de cómo debería ser la familia de un general. Su voz ahora era firme, más fuerte. He pasado los últimos meses examinando mis prejuicios, los que ni siquiera sabía que tenía. He aprendido que mis instintos sobre los estudiantes a menudo eran solo prejuicios disfrazados de experiencia. Levantó la moneda de mando que el general Hughes le había dado. Mantengo esto en mi escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el crecimiento proviene de nuestros errores, no de nuestros éxitos. La capacitación condujo a cambios reales en las políticas, un nuevo protocolo, verificar antes de cuestionar. Si un estudiante hace una afirmación sobre su familia que parece inusual, el primer paso es consultar con los padres, no interrogar al niño. El Consejo Estudiantil, inspirado por la experiencia de Lucas, creó la iniciativa Verdad y Confianza, un sistema de apoyo entre pares donde los estudiantes podían hablar sobre momentos en los que se sintieron ignorados o incrédulos. Lucas se convirtió en uno de los miembros fundadores. El aula de la señora Whitmore también cambió. El primer día después del incidente, reunió a sus estudiantes y creó un nuevo reglamento para el aula. Los niños ayudaron a redactarlo. Ahora está colgado en la pared con letras grandes. En esta aula, creemos primero y cuestionamos con respeto. Nunca asumimos que alguien miente porque su verdad parezca imposible. La historia de todos importa. Todos los estudiantes lo firmaron, incluso Lucas, especialmente Lucas. La señora Whitmore también inició un círculo mensual de historias familiares. Los estudiantes podían hablar sobre sus familias sin ser juzgados. El objetivo no era comparar ni competir, solo escuchar y aprender. Durante una sesión, Sophia Wilson habló de cómo su madre se enorgullecía de su trabajo de limpieza en el Capitolio, de cómo conocía cada pasillo y oficina, y de cómo los senadores a veces le pedían consejos sobre la historia del edificio. La señora Whitmore escuchaba de otra manera. Ahora, percibía el orgullo en la voz de Sophia en lugar de restarle importancia a otras carreras. DeSaun habló de cómo su padre podía diagnosticar problemas de coche con solo escuchar el motor, y de cómo había construido su pequeño taller mecánico desde cero. Tyler Bennett sorprendió a todos al decir que el trabajo de cabildeo de su padre parecía menos importante después de conocer al general Hughes, que había empezado a pensar en el verdadero significado del servicio. Y Lucas habló de las familias militares, del sacrificio, de los hijos que se mudan constantemente, extrañan a sus padres y siguen adelante de todos modos. La clase escuchó sin interrupciones. Eso fue lo que más cambió. La escucha. La foto viral se difundió más rápido de lo que nadie esperaba. La imagen del general Hughes en uniforme de gala, con 4 estrellas visibles, arrodillado junto a su hijo de 10 años, mientras estudiantes y padres conmovidos observaban. El pie de foto contaba la historia, como una maestra había llamado mentiroso a un estudiante negro por escribir sobre el servicio militar de su padre, como había roto su tarea, como lo había humillado públicamente y como un general de 4 estrellas había entrado en el aula para apoyar a su hijo. Los medios de comunicación la recogieron. La historia apareció en los noticieros locales y luego en las cadenas nacionales. Las redes sociales estallaron en reacciones. Algunos se centraron en el racismo, otros en el clasismo, muchos en la valentía que Lucas necesitó para mantenerse firme. Pero el aspecto más compartido fue la disculpa y la transformación de la señora Whitmore. La gente estaba cansada de historias donde el antagonista enfrentaba consecuencias pero nunca cambiaba. Esto era diferente. Esto demostraba que la redención era posible.
3 meses después, la señora Whitmore recibió invitaciones para hablar en congresos educativos sobre prejuicios implícitos. Ella aceptaba algunas, rechazaba otras, pero siempre enfatizaba el mismo mensaje. No soy la heroína de esta historia. Soy la historia que sirve de advertencia. Pero soy la prueba de que las personas pueden cambiar si están dispuestas a esforzarse. Lucas hoy es diferente del niño asustado de 10 años, que estaba al frente de esa clase. Tiene más confianza, sigue siendo humilde, sigue siendo amable, pero ya no tiene miedo de compartir su verdad. Comenzó un programa de mentoría entre pares en la escuela primaria Jefferson donde los estudiantes mayores ayudan a los más pequeños a afrontar situaciones difíciles. La primera regla del programa, creer primero, cuestionar con amabilidad. Su amistad con DeSav se fortaleció. Tyler Bennett se convirtió en un habitual en su mesa del almuerzo. Incluso Sophia Wilson se unió a su grupo. Se llamaban a sí mismos el Escuadrón de la Verdad. Niños que se comprometían a escuchar las historias de los demás sin juzgar. El general Hughes asistía a eventos escolares cuando su horario permitido, no en uniforme, igual que el padre de Lucas. Quería que su hijo supiera que estaba orgulloso de él por quien era, no por lo que hizo su padre. La doctora Angela Hughes continuó salvando vidas en Walter Reed, pero se aseguró de asistir a todas las presentaciones de Lucas sobre familias militares, porque de eso se trataba realmente. No de generales ni rangos ni cargos, sino de una familia que se amaba y un hijo que aprendió que la verdad, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena defenderla. La familia Hughes volvió a su vida tranquila. Pero la escuela primaria Jefferson y todos los que escucharon la historia de Lucas cambiaron para siempre. A veces, lo más valiente que puedes hacer es mantenerte firme en tu verdad. Incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado, especialmente en esos momentos. La historia de Lucas Hughes es la experiencia de un niño en un aula de Arlington, Virginia. Pero representa algo mucho más grande que sucede en las escuelas de todo Estados Unidos todos los días. Ahora mismo, en algún lugar, a un niño se le dice que su verdad no importa porque no se ajusta a las expectativas de alguien. Un estudiante negro es interrogado con más dureza que sus compañeros blancos. Un niño de una familia de clase trabajadora es despedido porque los adultos asumen que exagera. Un niño militar es malinterpretado porque la gente no ve el sacrificio detrás de su apariencia tranquila. Y la mayoría de las veces, no hay un general de 4 estrellas que entre por la puerta para arreglarlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Las estadísticas son desalentadoras. Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, los estudiantes negros son suspendidos o expulsados 3 veces más que los estudiantes blancos por las mismas infracciones. Las ofensas subjetivas, como la rebeldía o la interrupción, explican la mayoría de estas disparidades. En otras palabras, cuando un maestro tiene que usar su juicio para determinar si un estudiante está siendo irrespetuoso, los estudiantes negros son castigados con mayor severidad. El mismo estudio reveló que el 72% de los docentes nunca ha recibido capacitación para reconocer sus propios sesgos implícitos. Toman decisiones sobre el futuro de sus hijos basándose en suposiciones que ni siquiera saben que tienen. Otro estudio de la Asociación Americana de Psicología reveló que los niños negros de tan solo 10 años son vistos como menos inocentes y más adultos que sus compañeros blancos. Reciben menos beneficio de la duda, menos gracia, menos infancia. Lucas Hughes experimentó todo esto en una mañana. Y su historia nos muestra el verdadero costo. Los niños que se sienten ignorados en la escuela tienen 4 veces más probabilidades de desvincularse académicamente. Dejan de levantar la mano, de compartir sus historias, de creer que su verdad importa. Ese es el daño invisible del sesgo. No solo el momento de humillación, sino la lenta erosión de la confianza del niño en sí mismo. Pero la historia de Lucas también nos muestra algo más, que el cambio es posible. Que las personas pueden crecer. Que los sistemas pueden mejorar cuando exigimos más. La señora Whitmore podría haber negado lo que hizo. Podría haber inventado excusas. Podría haber culpado a Lucas por ser demasiado sensible. En cambio, hizo lo más difícil. Analizó sus propios prejuicios. Se disculpó sinceramente. Cambió su aula y su enfoque de enseñanza. Eso no borra lo que hizo, pero muestra un camino a seguir.
La escuela primaria Jefferson podría haber ocultado el incidente. En cambio, implementaron una capacitación obligatoria sobre prejuicios. Cambiaron sus políticas. Crearon sistemas para evitar que volviera a ocurrir. Así es como las instituciones mejoran, reconociendo el daño y tomando medidas concretas para prevenir daños futuros. Y Lucas podría haber dejado que esa experiencia lo hiciera pequeño y callado. En cambio, inició un programa de mentoría entre pares. Compartió su historia. Ayudó a otros niños a encontrar su voz. Eso es resiliencia. No porque el trauma lo hiciera más fuerte, sino porque eligió usar su experiencia para ayudar a otros. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, hazte algunas preguntas difíciles. Cuando alguien te dice la verdad, especialmente alguien de una comunidad marginada, ¿le crees o buscas inmediatamente razones para dudar? Cuando un niño comparte algo que parece inusual o impresionante, ¿tu primer instinto es celebrarlo o cuestionar si está exagerando? Cuando ves que alguien es tratado injustamente, ¿hablas o te quedas callado para evitar situaciones incómodas? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. En segundo lugar, actúa. Si eres padre o madre, habla con la escuela de tu hijo sobre la capacitación sobre sesgos implícitos. Pregunta qué políticas tienen para proteger a los estudiantes de la discriminación. Si eres profesor o profesora, analiza tu propia clase. ¿Les estás dando a todos los estudiantes el mismo beneficio de la duda o tus suposiciones influyen en cómo los tratas? Si simplemente escuchaste esta historia y sentiste algo, compártela. Las conversaciones cambian la cultura. Cuanto más hablamos de estos temas, más difícil es ignorarlos. Y, por último, enséñales a los niños que te rodean que su verdad importa. Que no tienen que encogerse para convencer a los adultos. Cómodo. Que mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena. El general Vincent Hughes no entró a la escuela primaria Jefferson esa mañana para humillar a un maestro. Entró para pararse junto a su hijo y mostrarle a Lucas y a todos los niños que lo veían que la verdad importa, que tú importas. La pregunta ahora es, ¿qué harás con ese mensaje? ¿Pasarás por alto esta historia y la olvidarás mañana? ¿O dejarás que cambie tu forma de escuchar, tu forma de creer, tu forma de tratar a quienes te rodean? Porque esta es la verdad que Lucas Hughes aprendió a los 10 años. Una persona firme en su verdad puede cambiar todo un sistema, pero solo si el resto estamos dispuestos a escuchar. Si esta historia te conmovió, haz 3 cosas. Primero, compártela. Alguien en tu vida necesita escuchar este mensaje hoy. Segundo, comenta abajo. ¿Alguna vez te han creído al decir tu verdad o has presenciado cómo se desestima la verdad de otra persona? Tu historia importa. Tercero, suscríbete y activa las notificaciones. Historias como esta sobre justicia, redención y defensa de lo correcto son el alma de este canal. Recuerda, tu verdad importa. Tú importas. No dejes que nadie te haga olvidar.